¿Cómo hicieron otros países para resolver problemas que la Argentina padece y no logramos resolver? Si hubo un país que sufrió una verdadera grieta, ese era Sudáfrica. La grieta de blancos y negros, con el apartheid, una política aberrante de segregación racial que afectó a este país durante décadas, hasta que finalmente terminó por la presión internacional, el propio activismo interno, y terminó Mandela siendo presidente. Tuvo él un rol clave. El líder opositor, Mandela, que estuvo preso durante años y una vez en la presidencia reconcilió al país. Si hubo un país que resolvió el tema de la grieta, de una verdadera grieta, esa fue Sudáfrica. ¿Cómo hicieron los sudafricanos? ¿Cómo podríamos hacer los argentinos? Hoy vamos a hablar sobre el apartheid. ¿Qué es el apartheid? Bueno, primero debemos decir que como apartheid se denomina al sistema de segregación racial que existió en Sudáfrica hasta 1994, que consistía en la exclusión de la mayor parte de la población por parte de una minoría blanca. También debemos mencionar que pese a que ya en Sudáfrica había elevados niveles de segregación hacia la población negra a causa de su historia colonial, no fue sino hasta 1948 cuando entraría oficialmente en la legislación que el apartheid se instauraría como tal. También mencionar que la palabra apartheid como tal proviene de Afrikaans, lengua germánica derivada de neerlandés, hablada principalmente en Sudáfrica y Namibia, y el significado de este término o palabra es separación. Ya sabiendo el significado de este término, es que de allí que el apartheid consistiera en la separación de los diferentes grupos raciales, así como por ejemplo, dependiendo del color de piel, se designaban lugares distintos para vivir, estudiar o recrearse. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid porque hay mucho más por saber. Porque otro dato que debemos decir que, además, las personas eran clasificadas según su raza, apariencia, ascendencia o aceptación social, en función de lo cual gozaban o no de ciertas ventajas. Otro dato no menor es que asimismo la población negra o de otro origen étnico, como los indios, carecían de ciertos derechos sociales, como por ejemplo la posibilidad de un derecho primordial como el de votar. Otra información no menor que debemos mencionar es que los blancos, que suponían una minoría del 21% dentro del país, detentaban el poder político y como así el económico y protegían mediante este sistema sus privilegios. Y por último, mencionar que el supuesto objetivo del apartheid era lograr, gracias a la separación de los distintos grupos raciales, el progreso. Pero continuemos hablando un poco más sobre este apartheid, particularmente hablar sobre sus consecuencias. Bueno, entre las consecuencias, mencionar que se generó una sociedad altamente desigual en la que los blancos tenían todos los privilegios y las personas de color, especialmente los negros, eran totalmente relegados. Otra consecuencia es que las escuelas, los hospitales y servicios en general de la población negra eran totalmente precarios y de inferior calidad. También eran menos numerosos y estaban peor equipados, por lo que se producían situaciones de saturación y hacinamiento. También mencionar que las dificultades para acceder a la educación provocaron que la cantidad de profesionales negros fueran cada vez menos. Como consecuencia, la población negra carecía de asistencia sanitaria, de docentes, abogados, entre otros. Y la última consecuencia a mencionar tiene que ver con la creación de estos bantustanes, que son territorios que el gobierno obligaba a estar a las personas de color. Esto causó el desplazamiento de millones de personas de color para reinstalarse en lugares aprobados por el gobierno. Pero continuemos porque estas no son las únicas consecuencias que debemos mencionar. Otra de las consecuencias es que esto rompió lazos familiares, empobreció la calidad de vida de los grupos de color y limitó el acceso a servicios básicos como el agua y así también la electricidad.
Todas estas medidas del gobierno trajo un rechazo de la comunidad internacional que provocó el paulatino aislamiento de Sudáfrica, que en 1961 fue expulsada de la Commonwealth. Otra consecuencia tras estos comportamientos raciales del gobierno sudafricano es que algunos países como Canadá prohibieron a sus empresas realizar transacciones comerciales en Sudáfrica. Esta fue la causa de prolongadas crisis económicas y en 1970 el Comité Olímpico Internacional prohibió a Sudáfrica participar de las Olimpiadas. Y por último, mencionar que miles de personas sufrieron la cárcel, torturas y hasta fueron asesinadas por reclamar el respeto de sus derechos. El caso Sudáfrica, Sí. la superación de la grieta, lo conocemos, no sé, por las series, las películas, la historia de Mandela. ¿Cómo fue? Primero situémonos cómo era esta división, cómo... Bueno, Sudáfrica vivió durante todo el siglo XX, en realidad los orígenes están mucho más atrás, pero durante todo el siglo XX, un régimen que es el régimen del apartheid o el apartheid. El régimen está caracterizado por la segregación racial de los blancos hacia los negros, ¿no? Tengan en cuenta que los blancos en Sudáfrica son el 22% de la población, es una minoría, pero para minoría es mucho, digamos, es grande, es enorme, ¿no? Y son muy poderosos económicamente. Y son muy poderosos económicamente porque desde el siglo XVII que se instalaron allí ellos monopolizaron, digamos, las oportunidades económicas y el poder, ¿no? Sobre todo las minas de oro, de diamantes, después las cuestiones de defensa y demás. Mandela peleó contra ello. Era colonia inglesa. Sí, con gran impronta holandesa, francesa. Sí, pero sobre todo británica, todo el siglo XIX, ¿no? Está dominada por los británicos y en 1910 Sudáfrica es uno de los primeros países de África que se independiza, si bien va a estar en la Commonwealth, pero digamos, a partir de ahí hace una constitución que ya tiene tintes racistas y en 1948, en plena Guerra Fría ya, consagra el sistema del apartheid. Es decir, la no convivencia, la separación, apartheid es un poco eso, ¿no? Barrera de color, el BASCAP, la separación física, política, social, económica, ¿no? Lo de física es muy importante porque ni compartían los lugares, entre los blancos y los negros. El apartheid tiene una particularidad que es que todo esto está consagrado en la Constitución, es decir, la Constitución segrega. Y al lado de la Constitución redactaron 158 leyes de excepción para separar a los blancos y los negros. Eso era una grieta, realmente. Absolutamente, desde todo punto de vista. Por eso, física, también política, económica y social, pero además trataron siempre de no compartir, bueno, los matrimonios, los mismos lugares, las escuelas, las universidades, los colectivos, los asientos, los bancos de las plazas, los estadios, ¿no? Los estadios de rugby, por ejemplo, ¿no? Había tribunas para blancos, tribunas para negros, plazas para blancos y plazas para negros, ¿no? Prácticamente no podían estar en las ciudades. Entonces, el resentimiento que se genera con esto fue brutal, porque además, para la única manera, más allá de la ley, ¿no?, de imponer un sistema así, es un enorme aparato represivo, que era lo que tenía Sudáfrica en esa época, ¿no?, que se reprimía a toda la población negra con armas de guerra, ¿no? No únicamente con la policía. Sudáfrica... Eran 5 millones de blancos. Más o menos, sí, y unos 17 millones de negros. De negros, poco más, sí. Poco más, ¿no? Claro. Poco más, sí, 20 millones de negros, algo así. Poco más. Lo importante además es que Sudáfrica durante el apartheid vulneró la soberanía de los estados limítrofes buscando, ¿no?, a los miembros de la ANC, a los miembros de la SWAPO, es decir, de todos aquellos grupos que se oponían al apartheid. Entonces fue un estado sumamente agresivo durante toda la Guerra Fría para los países limítrofes, Botsuana, Lesoto, lo que hoy es Namibia, ¿no? Sudáfrica llegó a tener armas nucleares. Sí, claro. Y uno de los países, siendo uno, digamos, estando en un continente que recién salía del proceso de descolonización con todo lo que eso significa, uno de los países, digamos, con mayor PBI a escala mundial, pero eso porque estaba concentrado en un 22% de la población, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo se sale de eso? Ese fue el enorme desafío de Mandela, porque cuando a Mandela lo liberan, cuyo proceso de liberación es largo, ¿no?, precisamente porque él mismo decidió que fuera largo. 27 años preso. 27 ¿no? años preso. En la isla... En Rhode Island. Claro, sí, que está enfrente de Ciudad del Cabo. ¿No? En un
Calabozo pequeñísimo. Pequeñísimo, de 2 por 1,30, ¿no? Donde prácticamente no entraba la luz del sol más que por una pequeña rendija. ¿Quién era Mandela? Mandela es uno de los dirigentes más importantes de la ANC, del African National Congress, que es el partido que surgió en 1914, antes del nacimiento de Mandela, para la defensa de los intereses de la población negra. Sobre todo el voto, las tierras, los trabajos calificados, que eso ya en la década del 20 ya lo habían perdido todo, digamos. Y él luchó durante toda su existencia, es longevo, ¿no? Nació en 1918 y se murió en el 2013. Luchó por una Sudáfrica unida. Nelson Rolihlahla Mandela nació el 18 de junio de 1918 en el pueblo de Mbeso. A los 9 años su padre se fue de la casa y falleció después de una enfermedad pulmonar. Su madre lo llevó a un internado y él no la vería por muchos años. Poco a poco su vida cambia por completo. Es educado siguiendo la cultura real y preparado para dirigir un día al pueblo. Era un aristócrata. Mucha gente no lo sigue porque sea del Congreso Nacional Africano, sino porque también es un jefe. En la universidad Mandela estudió inglés, antropología, política, administración de pueblos nativos y legislación de derecho romano neerlandés. Su objetivo era ser intérprete o empleado del Departamento de Asuntos Indígenas. Pero a pesar de ser un alumno brillante, la cosa se le complicó. Al liderar una manifestación para exigir alimentos en mejores condiciones, fue expulsado temporalmente. Es entonces cuando viajaría a la ciudad de Johannesburgo, donde conoció de cerca las diferencias e injusticias racistas entre la población negra y blanca. En 1948, cuando Nelson Mandela tenía 30 años, en Sudáfrica se legalizó algo que en los hechos ya ocurría todos los días, el llamado apartheid o apartheid, como dicen ellos, que no era otra cosa que la segregación racial en favor de la minoría blanca. El alcance del apartheid era total. En cada ciudad sudafricana había áreas denominadas como solo para blancos, solo para negros. Apartheid really began in 1948, but separating black Africans from the white minority had long been a policy aim. Laws made white people officially superior, and the large black majority faced discrimination in every aspect of their lives. Living, doing business or owning land in white areas was banned. There were separate public facilities, transport and schools. Interracial marriage was banned. Many had no right to citizenship and were regarded as aliens in major cities. Instead, they were made citizens of Bantustans, homelands scattered throughout South Africa. Mientras tanto, crecía la participación activa de Mandela en la política de su pueblo. En 1950 asumió al frente del Congreso Nacional Africano, un partido que buscaba combatir el apartheid. Aunque faltaba mucho para que ese movimiento triunfara, las bases ya estaban sentadas. We try to achieve our objects by peaceful means along non-violent lines. South Africa must and shall belong to all who live in it, black and white. Violence cannot benefit us. Violence cannot benefit anybody. I got involved in armed struggle to bring about a peace in this country. Take your guns, your knives, and your pangas and throw them into the sea. En un principio, Nelson Mandela impulsaba una resistencia pacífica a las injusticias de su país, con inspiración en lo que había hecho Mahatma Gandhi en la India. Pero en 1955 llegó a la conclusión de que el único camino para vencer era el de la resistencia armada. Las manifestaciones contra la estricta política de apartheid del gobierno sudafricano han provocado una brutal explosión de violencia en el distrito industrial de Sharpeville. Miles de personas se congregan a la salida de una comisaría en protesta por las nuevas leyes que exigen que todo africano lleve un salvoconducto en todo momento. La muchedumbre se niega a dispersarse y apedrea a los policías, que abren fuego sobre los manifestantes desde detrás de una alambrada. En 2 días las manifestaciones se han saldado con cientos de heridos y entre 50 y 100 muertos. Su partido fue prohibido y la violencia hacia las personas negras se hizo cada vez más evidente a la vista del mundo. El líder sudafricano viajaba por el país disfrazado como chofer para zafar, claro. Buscaba organizar una huelga masiva. Pero el 5 de agosto de 1962 la policía lo capturó y empezaba una larga noche en prisión para el líder negro. Solo en barco se puede acceder a la isla de Robben, tristemente famosa por confinar durante 18 años en su prisión al expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, y con él a miles de hombres negros privados de libertad durante décadas. Nelson Mandela estuvo 27 años preso, 27, 18 de ellos
ellos en la isla Robben, en condiciones infrahumanas. En ese tiempo sufrió de tuberculosis, su partido siguió proscripto y el apartheid continuó segregando a la población negra de su país. Sin embargo, esos años también contribuyeron a convertirlo en una figura mundial y en un símbolo de los derechos humanos. Finalmente, el 11 de febrero de 1990 fue liberado. I am now in a position to announce that Mr. Nelson Mandela will be released at the Victor Verster prison. That is the man who the world has been waiting to see. His first public appearance in nearly 3 decades, 72 years old, walking strongly, step by step, further into freedom. ¿Cómo hicieron otros países para resolver problemas que los argentinos no logramos resolver? Hablamos de la grieta, la famosa grieta que divide a la Argentina en dos mitades, que divide a las familias, a los partidos políticos, y que no logramos superarla, y que trae consecuencias. Recién analizábamos el caso de Sudáfrica, caso de una verdadera grieta, y que gracias a la acción de Mandela y los que finalmente lograron imponer sus ideas, va camino en un proceso reconciliatorio y de superación de esa grieta. ¿Será posible trasladar alguna de esas enseñanzas a la Argentina? Para conversar un poco más en profundidad con este tema, hemos convocado a un escritor, pensador, filósofo y político argentino, según dice Google, mi amigo Julio Bárbaro. ¿Cómo está, Julio? Bien. O sea, es que, mirá la casualidad. Hace 4 días me invita a almorzar a su casa Cristina Guzmán. La jujeña. La jujeña, que fuimos diputados los dos en el 73. Eran unos pibes. No tenía, ella tenía 27 y yo 30. Y hablábamos de la paz que existía en ese momento. Corre la guerrilla. O sea, un parlamento donde ella era la derecha, yo sería el centro. Ella era del Movimiento Popular Jujeño. Claro, pero hija de Guzmán. La hija de Guzmán, una mujer. Y hablábamos, después terminamos decidiendo que íbamos a convocar al Tata Joffre para que traslade eso a la historia. Pero, ¿cómo? Pues fíjate, Perón muere convocando la Unidad Nacional con el 62% de los votos y despedido por Balbín, que era el dueño mayoritario del resto, como el viejo adversario que viene a despedir un amigo. Esa unidad era de la política. Fuera de eso estaba la guerrilla, una demencia absurda que asesina a Rucci, y una derecha militar que se suicida. Pensar, hay cosas que yo cuento. Yo fui a Malvinas porque primero fuimos al Foreign Office invitados oficialmente porque iban a devolvernos las islas. Pero esa Argentina, Julio, era una Argentina que confluía más en el centro, a pesar de las diferencias ideológicas. En la política. En la política, claro. Con extremismos. Con extremismos escasos. Había por Allende 2 diputados comunistas, que eran Comínguez y Mira. Era una cosa que estaban afuera del peronismo, la izquierda. Y Perón le había dado a la guerrilla poder enorme. Videgain en provincia de Buenos Aires, Martínez Vaca en Mendoza, Obregón Cano en Córdoba. Y los tipos querían la guerra. O sea, tenían un enorme poder político, pero se los da para que sacarlos de la violencia. Y bueno, si vos y yo no podemos hablar hoy con Firmenino, encontramos con un tipo cuyo cerebro... No tuvimos un Pepe Mujica, no tuvimos suerte, en el sentido de tener un militante que... Tenemos estos 3 tontos perdidos a Bacanar Baja que no le da ni para dar una clase de primaria. ¿Cómo definirías la grieta actual en la Argentina? ¿Existe? ¿Qué es la grieta? Es un invento de Néstor Kirchner. ¿Un invento de Néstor Kirchner? Sí, claro. Yo soy amigo de Néstor. Menem hizo un desastre económico, pero no de confrontación de sectores. O sea, desde el punto de vista económico, Menem fue más destructivo que la dictadura, para mí.
es otro tema. Pero no fue de plantear confrontación. Claro. Sube Néstor, que era mi amigo, con el cual me cansé de dialogar. Sube Néstor y el que plantea, ¿qué hace? Empieza a ser, digamos, acusado por corrupción. Y ahí inventa una izquierda. Vos fíjate que Néstor y Cristina nunca firmaron un habeas corpus. No. Lo hacía el Rafa Flores, que era el diputado de allá, el militante en serio. Néstor y Cristina no firmaron el documento de los derechos humanos de la OEA que firmé yo en la dictadura. Ellos se negaron a firmarlo. Cuando él asume, se le vienen los conflictos y hay una... Y enarboló una bandera ahí. Y agarra y compra a la izquierda, y compra madres y abuelas. ¿Y eso qué es, intuitivo o es la CLO y...? Después se suma la CLO. Okay. Yo creo que es desesperación. Él necesita... Él concebía el poder económico como un héroe del poder político. También lo conciben los Macri y los otros. En la Argentina, esta situación del estadista, del hombre del Julio Sanguinetti, ¿viste? De Bachelet, ellos que quieren trascender... No existe. Acá no hay. Como que el kirchnerismo provocó la grieta. No, la grieta viene hace 200 años. Hoy en día cuando se habla de grieta es un término muy utilizado. Bueno, yo la comparo con la grieta que tiene nuestra historia y esta es mucho... Hemos evolucionado en un punto, digamos, ¿no? Antes se tiraban bombas en las plazas y los presidentes hacían esas cosas y hoy en día es mucho más, en un punto, matizado. La grieta es una trampa, yo no creo en la grieta, ¿no? La grieta es un pensamiento muy fascista, fomentado por fascistas, que habla de que pensar distinto es una tragedia. Y yo creo que no, es una maravilla. O sea, eso del razonamiento blanco y negro y los míos son los únicos perfectos y los otros son todos malos, es falso. Porque ni lo blanco ni lo negro existen en forma absoluta. Acá nos hacen creer que esto es un fenómeno argentino, pero Europa tuvo 2 guerras mundiales, una guerra civil española, esas son grietas, esas sí que son grietas. Hemos evolucionado, creo yo, digamos, ¿no? Con todas las diferencias y problemas que hay, etcétera, pero me parece que se resuelven un poquito mejor. Una cosa es una grieta Twitter, otra cosa es tirar una bomba en una plaza, 100 bombas en una plaza de Mayo. La palabra grieta es una suerte de abismo que siempre dividió a nuestro país. Boca, River, unitarios y federales, peronistas y radicales, pañuelos celestes y pañuelos verdes. Todo está dividido en nuestra sociedad. Iglesia, basura, vos sos la dictadura, genocida, genocida. Hay nazis, ¿no? Que están a favor de mantener la penalización del aborto. No nace a mí porque yo estoy en contra del aborto. ¿A vos? ¿Nazi? No, pues me haces así. Iglesia, basura, vos sos la dictadura. Una grieta es un proyecto político. River Boca es un fanatismo en el deporte que está muy bien. Son rivalidades, son proyectos de país, proyectos de nación diferentes. Eso es una grieta. Para mí la grieta refiere a lo político. Siguen defendiendo a Cristina, es una vergüenza. Gracias a Cristina, mi vieja cobra la jubilación de mierda, pero la cobra. Y este boludo no le dio nada. El mundo se arrimó, señores. Eso se va a discutir a muerte, a muerte. Por eso lo defiendo con el anterior. Muchos políticos sumaron a sus campañas la promesa de lograr la unión de los argentinos, pero 200 años de no poder lograrlo nos muestran otra realidad. Yo no estoy de acuerdo con la idea de la grieta. A mí me parece que nosotros hacemos algo más perverso, que es el juego de la cincha, ¿viste? El juego de la soga, donde cada uno tira para un lado. Ese es un juego muy perverso, porque a tu fuerza se opone una fuerza similar y el efecto es que estás siempre en el mismo lugar. ¿Y cuándo ganás? Cuando derribaste al otro. Nosotros somos un país, somos una sociedad. Nadie debe quedar derribado en el piso. La grieta es una catástrofe para la Argentina y por lo tanto hay que llenar ese espacio de la grieta porque la grieta también nos hace más tolerantes a la desigualdad y a la corrupción. Ningún plan económico va a ser exitoso con este nivel de grieta, de división. El propósito más importante que tenemos los argentinos es unirnos. Si seguimos así, discutiendo la coyuntura, peleándonos por los egos, por las fotos, por pavadas, por cosas no importantes, aunque traigamos al Premio Nobel de Economía, va a fallar. La grieta nos impide el ejercicio colectivo de sentarnos con otro, pero además es una fantasía, la fantasía de pensar que eliminando al otro vamos a resolver los problemas. Concretamente yo no creo en la grieta. Creo que tenemos que realmente aprender a sentarnos alrededor de una mesa y encontrar en qué cosas coincidimos. Embajador, bienvenido y muchas gracias por prestarse a esta entrevista. Bueno, muchas gracias por
recordarme mis buenos tiempos en Sudáfrica, país al cual quiero mucho. Y el tema es cómo hicieron afuera, digamos, como para poder y hacer analogías con nuestro país, como usted lo decía, ¿no? Yo creo que la experiencia en Sudáfrica no es replicable en ningún otro lugar del mundo. Y voy a decir por qué. Primero porque hay un componente racial para superar. Segundo, porque es un proceso que dura muchos años. No es solamente la figura de un gran hombre y de un gran líder, que es el que pudo cerrar definitivamente con las elecciones del 94 el régimen del apartheid. Pero es un proceso que empieza ya en los años 60, donde Mandela mismo, el líder de la organización de la ANC, del Congreso Nacional Africano, que es un partido que existía desde principios del siglo pasado, y es una confluencia entre distintos partidos de izquierda y una visión más nacionalista, que es la que representa él, adquiere distintas formas de lucha contra el apartheid, que van desde a veces acciones violentas, pero no tratando de afectar vida de otros, y a cuestiones de vincularse con el mundo académico, y sobre todo lo que tienen es una gran acción internacional de armado de alianzas. Esas alianzas son las que, con partidos laboristas generalmente, en el mundo sajón, usted piense que en todo el continente africano vienen los procesos de descolonización que se dan en los años 60. Entonces, y ahí solamente Rhodesia o Zimbabue, se resuelve por métodos violentos. En todos los demás es una transición donde los británicos, como potencia colonial, dan lugar a procesos internos de países que se van independizando y armando sus propios gobiernos. ¿Por qué digo esto? Porque el contexto internacional también favorece a que el mismo apartheid busque una salida en función del contexto internacional. La caída y desmembramiento de la Unión Soviética como el principal aliado también influye. Ya no tenían entonces aliados importantes como para poder seguir o continuar el ANC teniendo un apoyo externo en materia de presión internacional en los organismos internacionales y al mismo tiempo, el unilateralismo que empieza a predominar a partir de los años 80, en materia de visión económica también. Entonces, el mismo régimen del apartheid se encuentra en un proceso limitado, bastante ineficiente en lo económico. Tenían 17 repúblicas internas donde aislaban a las distintas minorías negras. ¿Por qué digo minorías? No entre el resto de la población, es porque ellos tenían más de 10 nacionalidades negras. Están reflejadas etnias diferentes. Diferentes etnias. Entonces, y al mismo tiempo, cuando hablo de internacional, es porque el proceso de negociación de salida empieza en mediados de los 80, donde es el presidente, el que después sucede a Mandela, el presidente Mbeki, que lidera esas negociaciones en el exterior, participan así Pajado, otros, mientras Mandela está preso. Después está una ANC en el exilio que está entre Tanzania y Zambia, y ellos van coordinando, y Mandela es la cara visible, es la cara más humana, es la cara de la conciliación. O sea que podría decirse que en los últimos años Occidente le suelta la mano al régimen del apartheid porque al no haber guerra fría prácticamente no tenía más sentido seguir tolerando esa situación tan complicada y oprobiosa que se daba en Sudáfrica. En Sudáfrica sí, y en el proceso de descolonización en realidad empieza antes porque el Reino Unido después de la Segunda Guerra Mundial es una potencia en decadencia, digamos, ¿no? Claro, empieza a retirarse. Empieza a retirarse, entonces pero lo que quiero decir es que el presidente Mandela es un gran líder, es la cara visible, muestra una gran capacidad de diálogo con el enemigo, sabe cautivarlo al enemigo, aprende su idioma en la cárcel, pero al mismo tiempo ahí está la habilidad del mismo régimen del apartheid de privilegiarlo a él y a algunos otros miembros como interlocutores, porque vieron también en él la salida negociada.
mí la grieta es lo irreconciliable. Es la sensación de que el otro no es humano y que por no ser humano no puede ser un ser humano como yo. Yo creo que los argentinos hace muchos años que estamos rotos. La grieta es básicamente lo que nos define. Desde que intentamos empezar a formar un país hasta ahora. No 1, 2, 3, 4, sino desde el principio hemos estado rotos. Al menos ahora no nos matamos. La grieta es algo que se lamentablemente ve, se vive. Penosamente en la calle, penosamente en los estadios de fútbol. Para mí la grieta es algo que nos dividió de forma binaria, entre ellos y nosotros. Es algo que ojalá no se agudice. Creo que es como que tenemos que elegir un bando cuando jugamos un Boca o River. Y la verdad es que eso termina complicando un montón de cosas. Para mí la grieta, en realidad son varias grietas. Hay muchas grietas, pero yo por lo pronto identifico 2. Creo que esta división hizo que por pocos la familia se rompiera. La grieta real, material, para poner un tema de eso que hemos estado viendo en estos últimos días, de un lado están los tipos que lo han fajado, a los changos estos repartidores venezolanos, les han afanado la bicicleta, les han afanado el teléfono, y del otro lado estamos nosotros. En mi ámbito laboral es una rivalidad entre vegetarianos y no vegetarianos. Es como la lucha constante. Dentro de nuestra historia comienza como una grieta y también se va a ir repitiendo a lo largo de la misma con diferentes nombres, como unitarios y federales, o el nombre que le pone Sarmiento, que es civilización y barbarie. Para mí la grieta en realidad es un error conceptual, porque para mí lo que pasa en la Argentina es que hay un abismo de orden moral. ¿Vos te acordás de las películas de los años 80 que de las casas donde pasaban todos los males estaban asentadas sobre un cementerio indio? Bueno, nosotros estamos asentados sobre una grieta. Esta mezcla de ideas, de ideales, de creencias o de formas de vivir la alimentación, la comida, el disfrute, eso chocan todo el tiempo. El problema es cuando vos para hacer política, como en tiempo esta parte, desde hace varios años esta parte, vos explotás eso. ¿Me entendés? Porque esta es una grieta del tipo de la zanja de Alsina que vos podés elegir políticamente llenarla para pavimentarla y que ya no exista, o profundizarla porque eso te sirve. ¿Podremos superar la grieta en la Argentina? Bueno, primero tenemos que, yo, digamos, reniego mucho con la palabra grieta, porque vamos a conceptualizarla sociológicamente. La grieta implicaría que hay una quebrada en el medio. O sea, que hay dos... una falla tectónica. Una falla tectónica, ¿no es cierto? Hay dos istmos y en el medio nada. Y esto, en el mundo entero, ¿no? hay otro fenómeno que mejor lo podríamos llamar polarización. Ok. Son dos polos que no se atraen, que por el contrario se expulsan uno a otro. Y en algunas investigaciones que están haciendo en Estados Unidos, en Inglaterra también, las llaman comportamientos tribales. ¿Por qué? Porque las tribus se enfrentan, se gritan, se odian, se rechazan notablemente, pero en el medio, y acá está por qué es mejor hablar de polarización, existen las tribus ocultas. Okay. Las que no les gusta el grito, las que no escriben en mayúsculas. ¿Viste? Cuando te mandan mensajes de WhatsApp o escriben en... Enojados, digamos. Bueno, la mayúscula es el enojo. Es casi un insulto. La mayúscula es el insulto. La mayúscula es el grito. Entonces, ¿cómo hacemos para empezar a... O sea, que no es un fenómeno argentino. No. Primera conclusión. No, no es un fenómeno. Es un fenómeno universal, podría decirse. Es un fenómeno, yo te diría, mundial. Por lo menos de las democracias occidentales. De las democracias occidentales, porque hay otros países donde grieta... no hay grieta. No hay nada, no hay grieta, no hay polarización, no hay nada, ¿no? Okay. O hay caos. África, bueno, ahora en Níger, otro golpe de Estado. Claro. Entonces, estamos viendo que por ahí hay otras realidades. Pero en este mundo occidental, en esta democracia que tiene problemas, y en cada lugar donde se aplica tiene sus problemas. Fíjate lo que pasa en Italia, que un candidato de extrema derecha
que nadie lo hubiera supuesto, Meloni logra con 22-23% convertirse en presidente o primer ministro en Italia. ¿Por qué? Por alianzas. Fíjate lo que pasa en España, donde ahora están viendo difícil porque están trabados, porque es la democracia. Ahora, entonces, son dos polos, que no representan al 100% de la comunidad. De ninguna manera. Most of the world expected the story of South Africa to end in a bloodbath. Instead, one man alone in a cell negotiated his way out of prison and into the president's office, ushering in democratic rule and overturning the apartheid system created by the ruling National Party. It is, of course, not easy for a party which has been in power for 45 years to surrender power. They believed that in some way they would still be able to lead. In a series of secret meetings, the apartheid regime started to talk to the enemy. Sitting here with the enemy, I feel my stomach moving. And I'll tell you exactly how I felt. Shivers went down my Afrikaner spine. Releasing Mandela was a breakthrough that astonished the world. Out of prison and overseeing the ensuing negotiations, Mandela directed the course of events with an iron grip. Our president was as tough as nails. He was incredibly stubborn. Freeing Mandela unleashed forces that were hard to control and threatened to sweep South Africa into political chaos and violence. In 1985, South Africa was facing the most sustained and violent uprising in its history. This intensified international pressure, especially for the release of Nelson Mandela, who had been in prison for 22 years. President Botha made a cunning offer. I am prepared to release Mr. Mandela if he would say that he rejects violence as a means to reach and to achieve political ends. In Pollsmoor prison, where he was serving a life sentence for forming a revolutionary army, Mandela drafted his reply to President Botha's offer and passed it to his daughter Zinzi. My father says, I cannot and will not give any undertaking at a time when I and you, the people, are not free. Your freedom and mine cannot be separated. I will return. Amanda! Mr. Mandela's daughter, at a public rally, announced the non-acceptance of the offer. Mr. Botha summoned me to his office. And he said to me, you know, we have painted ourselves into a corner. Can you get us out? Botha's problem was that now he couldn't release Mandela without losing face. Black activists, believing they had the government on the run, were in no mood to negotiate. We should fight to a point where the regime begs for mercy. And when they beg for mercy, then we can begin to negotiate. We would then know that we are in a stronger position. If you negotiate when your enemy is still strong, you are likely to make too many compromises. South Africa's top security advisors were alarmed. Security actions alone was like sitting on a pot full of water
with the fires around the pot, and we were sitting on the lid of that pot. It was not going to solve it permanently. It was only a temporary thing. With her husband in prison, Winnie Mandela became a prominent focus of the anti-apartheid struggle. She frequently attracted the attention of the security forces. I know what arrest means. Don't track me. At the end of 1985, she flew to Cape Town to visit her husband after he had had an operation. Mr. Kubi Coetzee was flying back to Cape Town. I was on the same plane. I looked up and there was Mrs. Mandela, a very imposing personality. I removed the briefcase, she sat down, and we started to chat. Mr. Coetzee said he was very happy to meet me personally and that he had had a great deal. I said, obviously, because you are the man who has banned and house arrested me. I invited her to my official residence in Cape Town, where she was received by my wife and by myself. I knew he would record me, so I also took precautions. I went to sit on his couch. For some odd reason, he said, no, I don't think you will be comfortable there. I think you should sit under the window. That made me, of course, suspicious. I asked Mrs. Mandela not to sit opposite the window for security reasons. I opened my handbag, I took out a tissue and wiped myself, and I was in fact switching on the tape recorder. Later on, I heard that Mrs. Mandela was under the impression that I had taped her, and she therefore reciprocated very kindly by taping me. He said those of them who were inclined to be liberal could not even begin influencing the government about the release of political prisoners because we were making things difficult for them. As long as the African National Congress was violent in its approach, there was no question of even thinking about the release of political prisoners. The African National Congress had taken up the armed struggle in 1961 under Commander-in-Chief Nelson Mandela. They had turned to force only after protesting peacefully for 50 years against the political system imposed upon them by white South Africa. Apartheid had concentrated all political power in the hands of the whites, who were just 1/5 of South Africa's population. El símbolo de Mandela es todos unidos, ¿no? Una Sudáfrica donde puedan convivir blancos y negros. Ahora, esto era difícil, porque después de 70 años con tanta represión. Y Mandela fue preso por esta lucha. Mandela fue preso por eso, acusado de alta traición. Ok. ¿No? Es liberado por presión internacional, básicamente. Sí, es liberado porque el mundo cambia. A partir de 1988 y 1989, o sea, los vientos de cambio en la comunidad internacional, la caída del muro de Berlín, después la caída del comunismo, después la caída de la URSS, todo eso va siendo un proceso. Ya no se necesitaba tolerar. Exactamente. Que la comunidad internacional tolerara los excesos de los blancos sudafricanos. Dentro de esto se ven distintos problemas desde cada uno de los costados. De cada lado para mí hay gente que necesita el poder y que tiene mucho miedo a perderlo. Y por ende generan apuestas cada vez más grandes que terminan en un sentido, yo diría, encontrando solo en la lastimadura del otro la posibilidad de que el poder persista. Y por eso es tan difícil construir de alguna manera unidos y llevar a cabo, en este caso en nuestro país, políticas de Estado. Tienen miradas distintas. Porque no tienen una misma visión de qué es lo que sucede en el país y cuáles son las soluciones a los diversos problemas. Pero esas miradas distintas se ponen irreconciliables porque necesitan el poder. Hablas de política y tenés una grieta o 20 grietas. De uno y otro lado de la grieta hay dolor. Hablas de economía y últimamente tenés 52.000 grietas, todo el mundo tiene la receta de qué es lo que hay que hacer para salvar al país. Hay posturas irreconciliables, hay tristeza. Hablas de fútbol y tenés tus grietas. En realidad elegir entre dos cosas es un disparate. Deberíamos elegir entre una miríada de cosas. Y esto no se está dando
porque me da la sensación de que no estamos pensando. Muchas veces hay pocas ganas de que esa grieta no exista. Lo que hacemos es adscribir a alguno de los lados de esta supuesta grieta, encapricharnos con esa postura, tomar esa postura como si fuese un dogma, no abrir la cabeza y no pensar en ninguna otra cosa, que creo que es parte del plan. Yo estoy escuchando a los políticos en este momento y escuché a muy pocos que dijeran nosotros. Escuché mucho el yoísmo. Creo que de cada lado de la grieta hay mucho fanatismo, devoción. Que bajen un poco la realidad, que bajen un poco al llano, que sepan de verdad lo que está sucediendo, que sepan de verdad lo que está pasando en todos lados, en todos los ámbitos. La grieta más grave, la más grave de todas, es lo que están a favor y lo que están en contra de lo que nos vio nacer como país, ¿no? Un país republicano, un país democrático y un país que cree en el respeto de las libertades individuales de su propia Constitución. El que no cree en eso me parece que es algo más grave que una grieta y es un abismo. De cada lado de la grieta hay lúmpenes intelectuales, por un lado, producto de la reforma educativa del 94, producida en el año 94, reitero, en el gobierno de Carlos Menem, donde se empieza a nivelar hacia abajo. Todos nos quejamos de la grieta, nadie quiere salir. En el fondo nadie quiere salir. Es más fácil putearlo al vecino que construir con el vecino. Una vez libre, emprendió una gira por cada rincón de su país y se reunió también con los líderes más relevantes del mundo. En 1992 logró lo que parecía imposible, el final del apartheid, y en 1993 recibió el Premio Nobel de la Paz. The new international order must not become a cloak for the naked self-interest of powerful states, but must be based on solidarity and international law. Un año después del reconocimiento, en 1994, Nelson Mandela fue elegido presidente de Sudáfrica. Era la primera vez en la historia de su país que la presidencia iba a ser ejercida por una persona negra. Freedom is their reward. We are both humbled and elevated by the honor and privilege that you, the people of South Africa, have bestowed on us as the first president of a united, democratic, non-racial and non-sexist South Africa to lead our country out of the valley of darkness. Solo con educación, con cultura y educación. Depende de cuál sea la grieta, hay que ver si uno tiene ganas de salir o no. Yo creo que de la grieta se sale con educación. Depende de las ganas de los dos lados de la grieta, que esa grieta no exista. Esa sería la conclusión. Volver a pensar, volver a escuchar al otro. Creo que no queremos salir, porque es más fácil, con la neurosis que tenemos, es más fácil vivir en Saigón que construir Finlandia. Basta de que la culpa Macri, la culpa Cristina, la culpa Perón, la culpa Dios, siempre las culpas afuera. Para construir consenso, vos tenés que renunciar a algo, el otro tiene que renunciar a algo, te tenés que ir medio desconforme, pero tenés que lograr un piso base que te permita construir eso, y eso lleva tiempo, lleva paciencia y requiere tranquilidad. Es más fácil putearse, es mucho más fácil decir, no, tiene la culpa esto. Quiero un país más armónico, un país más juntos, que estemos más juntos, que si hay un disenso, que no sea a partir de la grieta, que no sea a partir de la violencia, que no sea a partir del yo opino así y se acabó, no. Hay que escucharse fundamentalmente. Creo que la única solución es que hubiera una tregua y que todos digamos, yo soy lo que quiera, K, yo soy M, pero por un rato me saco la letra grande y me gustaría saber quién sos. Porque yo te pregunto, por ejemplo, a la selección argentina, ¿le preguntan de qué partido es antes de tomarlo? Permitiéndose que cada uno tenga sus gustos y no apuntar, sino todo lo contrario, disfrutar el otro, que todo vaya en una comunión perfecta y hacia el mismo lugar con distintos puntos de vista. Creo que las soluciones que nosotros probemos no tendrían que buscar la grieta, sino que tendrían que buscar la unión entre todos. Creo que se puede solucionar con una cuestión básica de empatía. Pensar que con el tipo que estás discutiendo es un ser humano que fue nene,
que fue adolescente, que amó, que le rompieron el corazón, que tiene hijos o que no los tiene, quisiera tenerlos, tiene padres, que es un tipo como vos y que también tiene su historia, su mochila y que por algo está reaccionando como está reaccionando, te está diciendo lo que está diciendo. La solución para mí es el diálogo y la posibilidad de pensar en un campo como un nosotros colectivo. Ahora, ese nosotros tiene que ser más grande que las partes. Lo que no estamos encontrando es ese territorio más grande que las partes. Alguna gente dice que es la patria. La patria somos todos. Entonces, ¿qué pasa? La grieta querría decir que en algún caso ninguno de los que está en la grieta es patriota. Anda a decírselos y anda a que lo acepten. Yo lo digo. Ahora, ¿y por qué se mantiene desde el 2003 en adelante? Porque Néstor, digamos, cuando está Alfonsín casi no hay grieta. Yo entré con Gullo en una manifestación de apoyo a Alfonsín contra los Carapintadas. Ahí no había grieta. No había grieta. Yo fui diputado en una Cámara del 83 y no había grieta. Y bueno, pero si le inventa Kirchner, ¿por qué no termina con Kirchner la grieta? Porque todavía no terminó Kirchner. Ok. No terminó. Y vos fijate que los discursos de Cristina, todo el peronismo está corrido y todo lo que vos escuchás son Pedro Brieger. Bueno. Son marxistas de origen y de estilo. Bueno, pero... Digo Pedro Brieger porque es un buen tipo, pero que... Un intelectual. Pero... o sea, para ellos, para el marxismo, el enemigo es la clave. Pero el peronismo no. El peronismo no tenía el odio como elemento central. Ahora, del otro lado conviene la grieta también, porque si no, no la fogonearían como se fogonea. Es que la grieta real es la económica. Yo fui parte de un país donde no había un caído en la calle, donde no había un subsidio, donde no había inseguridad. Yo esperaba el tren a las 10 de la noche, el tren venía y no te asaltaban, y no había deuda externa. Ese país dura hasta el 76, hasta el 76, perdón, hasta el 76. 76, ese país entra a desarmar, Alfonsín lo intenta rescatar. Luis, pensá que yo voté con Alfonsín caja pan para 800.000 personas y dijimos es pasajero, es coyuntural. Y ahora son 22 millones, 20 millones. Quiere decir que la democracia argentina puede asignarse a sí misma haber generado un punto de miseria por año. Estamos en 40. 40 años de democracia, 40%. Complicado. Claro, y 40% y 50% de abstención. Porque la abstención, que es el otro temita. Ahora, porque el que sabe que la política no le cambia la vida, ¿por qué va a ir a votar? Ahora, Julio, la grieta está provocando que no podamos ponernos de acuerdo en cómo resolver la inflación, por ejemplo. Cosa que en el mundo entero ya lo han resuelto hace rato, salvo un puñado de países. La grieta ha provocado que tengamos discrepancias en materia de política exterior complejas, que otros países la han superado. Es decir, López Obrador se sienta con Trump a arreglar. Más bien. López Obrador con Trump, y ahí no hay... Ahí sí hay una grieta y no le importa. ¿Querés que te cuente mi historia? Asumo secretario de Cultura y lo voy a buscar a la casa a Adolfo Bioy Casares y le ofrezco la dirección de la Biblioteca Nacional. Digo, si usted aceptara, seríamos un símbolo de unidad nacional. El Borges viviente, ¿no? El Borges viviente. Claro. Me lo agradeció siempre. ¿Qué hice? Junté a Cristina Kirchner con Lilita Carrió 2 veces. ¿Qué hice? Cuando me llamó Mauricio Macri, le dije, vos sos el jefe de los rubios, Moyano de los morochos, si ustedes dos se juntan, hacen un país. Lo junté 2 veces a almorzar. Pero después, si querés después te explico, siempre después. Si querés te explico. Acá, digamos, la disputa por el poder, me parece, es que una vez que alguien conquistó el poder, hace lo que quiere. No respeta las instituciones, no respeta los marcos institucionales y bueno, así están las cosas. Entonces ese tipo de enfrentamientos persisten a menos que uno tenga mayoría en el Congreso y los pueda resolver. Pero al mismo tiempo tiene que tener una política económica, una política social, tratar temas que cruzan lo económico y lo social.
una política de inserción en el mundo para tomar, que ahí es donde, bueno, un poco me siento más fuerte en hablar, de tomar de lo que sirve del mundo exterior para modificar los problemas estructurales que nosotros tenemos y tratar de mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo y nuestras instituciones. Y en eso me parece, como por mi experiencia de muchos años de trabajo conjunto en instituciones públicas, privadas también y sociedad civil, es que uno tiene unas reuniones estupendas, acuerdos, pero después cada uno sale, cuando salen las reuniones sale y hace lo que quiere. Hay toda no hay una cultura hay mucho kiosco.